Las carreteras guardan secretos que nunca deberías conocer. Algunos cuentan que hay curvas que nunca terminan, incluso gasolineras que aparecen donde no había nada, y criaturas pequeñas que se esconden entre la niebla, esperando que tú y yo frenemos para acercarse. Quédate, si te atreves. Soy camionero, llevo más de 20 años en esto. He cruzado todo el país llevando cargas pesadas. He cruzado carreteras peligrosas, incluso montañas donde solamente se ve el abismo y oscuridad. También rutas solitarias que solamente se escucha el silencio. Pero entre todo lo que he vivido, una noche me marcó y ahora temo mirar por el retrovisor. Era un jueves, ya estaba de madrugada, pero tenía algo de urgencia, debía llevar una carga ligera. No era muy importante, pero tenía que estar ahí antes de que anocheciera. Entonces lo que hice fue irme súper temprano. Recuerdo que tenía que ir a un pueblo muy pequeño, pero muy lejano. Esa noche había llovido mucho, pero la neblina estaba muy densa. Ya estaba todo cubierto, no se miraba incluso ni los árboles, de la neblina tan densa que estaba. A pesar de que me conocía siempre las rutas, ese pueblo era nuevo para mí, y de pronto el GPS me marcó una ruta diferente, una ruta alterna, y decía que la principal estaba fuera de servicio. Tal vez pensé por alguna construcción o algo que estaban haciendo ahí, o tal vez un accidente, así que simplemente hice caso, pero algo me parecía muy raro, esa ruta nunca la había cruzado. Recuerdo que metros más adelante la carretera se empezó a volver un poco descuidada, había demasiada trocha. Y entonces me encontré un puente totalmente oxidado, viejo. Realmente sentí miedo cruzarlo porque pensé que se caería, pero no había nadie ni nada como para advertirme de alguna cosa. Entonces simplemente seguí. Y cuando ya estaba en medio del puente me di cuenta que no había ruido. Normalmente los puentes por debajo pasa un río, pero no se escuchaba ni río, ni insectos, no había absolutamente nada. Solamente era yo y el sonido del motor. Crucé muy despacio, realmente sentía miedo que se fuera a caer, porque en estos pueblos normalmente los puentes son demasiado descuidados, entonces fui despacio, pero algo que noté es que había algo detrás de mí. En la carga, en la parte de atrás, había una figura negra, era como si fuera un hombre, pero con capucha, y estaba parado. Frené rápidamente y observé esa figura. Algo que yo pensé es que era un polizón. Normalmente siempre se nos suben a los camioneros. Entonces lo que yo hice fue bajar y revisar en la parte de atrás de la lona, a ver si encontraba ese sujeto o esa persona. Y ahí fue donde sucedió todo, donde yo vi lo que no debía. Y resulta que en la parte de atrás del camión estaba mi cadáver. Estaba yo mismo, ahí, con una expresión pálida, como si hubiera visto algo que me traumó y me dejó inmóvil. Sentí terror, di pasos hacia atrás tratando de entender lo que estaba sucediendo y resulta que atrás mío estaba eso que yo había visto tiempo atrás, estaba esa figura ahí parada, mirándome, caminando hacia mí y solamente pude escuchar lo siguiente. Ya cruzaste y no hay vuelta atrás. No dejé ni siquiera que terminara de decir la frase y ya estaba subido en el camión. Lo que hice fue encender el motor e irme rápidamente de ahí. Yo no quería volver a ese puente, no quería saber absolutamente nada de ahí. Fui lo más rápido que pude, pero teniendo cuidado porque era una carretera demasiado descuidada. Y por fin pude llegar a ese pueblo. Una vez llegué, lo que hice fue registrar una habitación en un hotel, todo parecía tranquilo. Era un pueblo súper bonito, pero muy tranquilo. Entré a mi habitación y dije que esto era un mal sueño. No quería saber nada más de eso. Quería olvidarme de esa situación, pero resulta que algo me esperaba, porque cuando abrí los ojos, afuera estaba la misma neblina, la neblina que vi antes de cruzar el puente. El reloj estaba trabado en una hora específica, 3:17. No avanzaba ni retrocedía, estaba estático. Ya yo no quería saber absolutamente nada. El día de mañana inventaría cualquier excusa que no pude llegar, no sé, pero me quería ir de ahí. Cogí nuevamente mi camión y me fui. Aceleré lo que más pude alejándome de ese pueblo. Y resulta que volví a ese maldito puente. Otra vez estaba ahí, otra vez la misma figura. Y aceleré y regresé nuevamente al mismo puente. Era como un ciclo infinito. Se repetía una y otra vez. Yo estaba llorando, acelerando lo que más podía. Oraba, rezaba, a todos los que me pudieran escuchar. Pero siempre se repetía. Estuve aproximadamente 8 horas cruzando el mismo puente. Y sin darme cuenta, por fin la niebla se dispersó. Ya estaba todo normal. Había nuevos caminos, había nuevas rutas, había gente transitando el camino. Era como si fuera otra realidad. Sé que parece tal vez una historia mal contada de una película de terror, pero lo viví. 8 horas en la misma carretera. Desde las 3 de la mañana estuve rodeando el mismo puente y no amanecía. Seguía a la misma hora, 3:17. Desde ese momento realmente no volví a tomar esa ruta. No quería saber tampoco nada de ese pueblo. Sé que no tenían culpa de nada, pero sabía que ese pueblo tenía algo. Tal vez estaba maldito, o tal vez el puente, no sé y realmente no me interesa. Solo sé que cada vez que miro por el retrovisor me da miedo ver otra vez esa figura y que yo esté ahí muerto. Soy viajero nocturno, llevo años en esto, pero realmente me gusta viajar en las noches.
porque siento que hay más calma, menos tráfico, menos personas y realmente me gusta eso, llevar la tranquilidad, saber que solamente es mi camión y yo por la ruta. Iba de camino a un pueblo llamado San Vicente, pero resulta que me estaba quedando sin gasolina, algo que siempre tenía la costumbre de no revisar. Lo que hice fue poner en el GPS la estación más cercana y estaba aproximadamente unos 20 minutos. Sí podía llegar sin ningún problema. La carretera como de costumbre estaba solitaria. No había absolutamente nadie. Y realmente eso es lo que me gustaba. Unos metros más adelante pude observar una gasolinera 24 horas que era la misma que me había marcado el GPS. Entré. Algo que me pareció sospechoso es que yo nunca la había visto. Pero bueno, cada quien monta su negocio como quiere y donde quiere. Me detuve y parecía un lugar súper limpio, como si apenas estuviera construido. Y bueno, eso afirmó mi teoría que era nuevo. Entré y en la caja estaba un hombre súper alto, pero muy raro. Era muy alto y blanco y pálido y no me dejaba mirar sonriendo. Y me dijo, buenas noches, ¿llenamos el tanque? Yo le dije que sí, que lo llene todo por favor. El señor se dirigió a mi camión, pero mientras lo llenaba, sonreía. Pensé que tal vez debía hacer eso porque quería traer más clientes, pero parecía que él sabía algo y yo no. Ya cuando fue a pagar, él me entregó una bolsa, algo que me pareció muy raro, pero tal vez porque era nuevo, estaban dando una especie de regalos a sus usuarios. Bueno, no le puse mucho cuidado y puse la bolsa al lado mío. Seguí mi rumbo como si nada. Arranqué como si nada, y unos metros más adelante me dio la curiosidad de revisar qué era, por si de pronto eran comida para ir comiendo en el camino, normal. Pero resulta que había algo muy extraño ahí. Para poder revisar esa bolsa me detuvo un momento, y cuando miré por el retrovisor, resulta que no había nada. No había gasolinera, no estaba el letrero, no estaba nada. Era como si esa gasolinera nunca hubiera existido. Desapareció completamente. Como algo tan grande, porque era una gasolinera súper grande, había desaparecido. El primer pensamiento que tuve es, revisa esa bolsa. Algo hay ahí, alguna pista, no sé. Quería revisar eso, pero tenía miedo, porque había un terreno vacío que hace un segundo había una estación súper grande. Y lo hice. Revisé y estaban unos trapos mojados, unos trapos rojos, y algo dentro de esos trapos estaba latiendo, como si fuera una especie de corazón. Yo hice lo que todo mundo haría. Tomé esa bolsa y la tiré por la ventana. No quería saber absolutamente nada de eso. Y rápidamente arranqué mi camión. Pero metros más adelante, otra vez por el retrovisor revisé y estaba ese señor. Ese hombre súper alto parado sonriéndome con la bolsa en la mano. Como diciéndome, Esto es tuyo, ¿por qué no te lo llevas? ya después de horas por fin llegué a San Vicente. Realmente sentía calma porque todo lo que había pasado me había traumatizado. Fui rápidamente al hotel y traté de olvidar todo lo que había sucedido. Pero antes de acostarme escuché un ruido de motor. Cuando abrí la ventana resulta que estaba ahí, otra vez esa gasolinera. El hombre parado nuevamente observándome con la bolsa, diciendo esto es tuyo. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que ese hombre me hacía señas, como diciendo ven, reclama esto que es tuyo. Regresaba del turno de trabajo, era una noche súper larga, ya eran las 2 de la mañana y siempre tenía que cruzar la misma ruta, cruzar los mismos caminos, siempre era todo igual. Pero bueno, ese era mi trabajo. Era una noche lluviosa, muy oscura, el parabrisas no me ayudaba absolutamente nada. Pero bueno, me conocía la ruta al menos. Trataba de sobrellevar todo esto y puse la radio como para olvidarme un poco de esto. Quería llegar rápidamente a mi casa así que me puse a buscar en el GPS rutas alternas, una que yo nunca había visto, pero bueno, él me guiaba por ahí. Habían tramos muy raros, era una carretera súper destapada y descuidada. Incluso los árboles parecían formar un túnel súper negro, hasta que llegó un punto donde no había nada, ni luz, solamente el camino destapado. Ya cuando por fin dejó de llover, abrí las ventanas para tomar un poco de aire y algo había cambiado. Era un aire súper denso, muy diferente. Tenía una sensación como de peligro, como que algo no estuviera bien. Podía notar en el aire como madera podrida, como algo podrido, pero no entendía qué había en ese momento y solamente eran árboles. Y fue ahí cuando los vi. 3 niños, o eso yo creía. 3 niños parados a la mitad de la carretera. Ellos no se movían, no hacían nada, solo miraban el carro acercarse. Y bueno, yo también tenía que tener cuidado por atropellarlos. Cuando me acerqué más, me di cuenta que no eran niños. Eran demasiado bajitos para ser un niño, demasiado pequeños. Su aspecto era muy raro. Tenían el pelo todo enredado y su ropa maltrecha. Era como si estuvieran cubiertos de barros. ¿Y sabe qué es la peor parte? Que no tenían ojos. Tenían solamente unas cuencas vacías. Como si sus ojos absorbieran toda la luz por medio de sus cuencas. Mi instinto rápidamente lo que hizo fue acelerar un poco más y pasarlos al lado. No atropellarlos, simplemente desviarme y tomar otro camino. Pero cuando pasaba al lado de ellos, uno de ellos volteó y me miró. Su cabeza no dejó de girar. Eso parecía una película de terror. Su cuello estaba todo torcido, pero no me dejaba observar.
¿Cómo? No sé, porque no tenían ojos, pero me seguían con la mirada. Cuando pasé al lado de ellos, escuché a alguien corriendo, escuché muchas personas corriendo. Y eran ellos, los mismos niñitos, pero ya eran muchísimos, y todos pegándome a la puerta, queriendo entrar por las ventanas, por donde sea, pero querían entrar. Y lo más macabro es que se reían, hacían como voces, me imitaban y parecía que estuvieran cantando, con unas voces súper agudas, pero estuvieran cantando como diciéndome, de aquí no vas a salir. Aceleré lo que más pude, el camino se volvía incluso más estrecho, pero ya no solamente eran esos niños, habían algunos que parecían correr en cuatro patas, otros que brincaban como micos, y todos me seguían, todos queriendo un objetivo, detenerme. Pero yo no hice caso a eso, seguí acelerando lo que más pude, me eché 3 padres nuestros y a seguir adelante porque no sabía qué me iba a pasar si detenía en ese momento. Las luces de mi carro parpadearon, pensé que me estaba quedando sin batería. En ese momento sentí como un peso dentro del carro. Algo se sentó atrás mío. Como buen cobarde que soy, no quería mirar atrás. Quería seguir lo que más pudiera, pero sin mirar atrás. Pero bueno, la curiosidad me ganó. Y cuando por fin miré atrás, había uno de ellos. Pero era algo distinto. Era como si fuera tal vez su líder, no sé. Pero tenía la piel gris y unos dientes súper afilados. También tenía un pelo súper largo y me miraba fijamente. Y él solamente sostenía un mechón de cabello. Y sí, era mi cabello. Ya no recuerdo cuántos metros avancé, pero por fin llegué a una carretera alterna, más iluminada, con personas pasando por la carretera, y en ese momento me di cuenta que ya no había nadie atrás mío, solo estaba yo. Pero antes de pensar que todo fue una ilusión, vi atrás mi cabello, cortado, con unas tijeras súper oxidadas. Ahí estaba la prueba de que nada fue inventado. Recuerdo que incluso cuando ya estaba en la carretera segura, entre comillas, vi en los arbustos cómo alguien corría, cómo niñitos me perseguían y seguían esas malditas sonrisas, como si me estuvieran esperando. Estas historias fueron mandadas de manera anónima por mis seguidores. Dime, ¿tú crees que sea verdad o simplemente fue un invento de ellos? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Y si es así, déjalo en los comentarios, te voy a leer. ¿Eres amante de las historias de terror? Este canal es para ti. Suscríbete, dale like, porque pronto seguirán más episodios.